Queremos compartir en esta oportunidad esta introducción a la carta a los Corintios. Esta carta es considerada por muchos el documento pastoral más extenso. Los que saben de las clasificaciones de las cartas de Pablo saben que hay por lo menos cuatro partes en las cartas. La primera de ellas, pues, son las cartas más extensas, y son cuatro. Tenemos la carta a los romanos, la carta primera a los corintios, segunda a los corintios y Gálatas. Luego tenemos la segunda parte, que es las cartas que son llamadas las epístolas carcelarias. Esas también son cuatro. Ahí encontramos Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón, que fueron escritas desde la prisión por el apóstol Pablo. La tercera parte, ahí tenemos las que se conocen como las epístolas acerca del futuro. Esas son Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, que hablan acerca de los eventos que están todavía por venir. Pero la cuarta sección es la que son llamadas las epístolas pastorales. Ahí tenemos tres: Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Así se completan las que son llamadas cartas paulinas, que son 13, ¿verdad? Reconocidas, generalmente escritas por el apóstol Pablo. Pero como podrán notar, pues mencioné que las cartas pastorales son 3 y ninguna de ellas pues es la carta que hoy estamos iniciando. Primera a los Corintios está entre esa sección, ¿verdad?, de las cartas más extensas del apóstol. Pero los que han leído esta carta en algún momento, quizá en su totalidad o más seguro parte de la carta, se habrán dado cuenta que en ella hay situaciones que se encuentran en las iglesias diversas, no solamente en los corintios, no solamente en la iglesia de Corinto, sino también a través de los tiempos, incluso en nuestros días y en nosotros mismos, pudiéramos decir, en nuestra congregación, se dan algunas situaciones de las que la carta a los corintios trata. Por eso se dice que esta carta, pues, es una carta que trata situaciones pastorales, situaciones de problemas dentro de las iglesias. Y se debe tratar con toda madurez, por supuesto, ¿verdad? Porque a cada situación se le debe de encontrar una salida, una respuesta. Al abordar esta carta, yo quisiera que lo hagamos así, con madurez, como acabo de decir, y con el deseo de poder aprender, no solo conocer la parte histórica, lo que pasaba en Corinto, sino más bien ver la realidad presente, ver la iglesia actual cómo vive, y para ser más puntuales, cómo vivimos nosotros, cada uno de manera particular, y ver cómo la palabra se aplica a nuestra vida hoy en día. Lo primero que quiero mencionar es su autor. El autor, pues, ya sabemos que es Pablo, lo acabo de mencionar. Y el versículo primero dice que es Pablo el que escribe, por intermedio, pues, de un amanuense o secretario, también como se le llama. Lo segundo que mencionamos es en cuanto a los destinatarios. La iglesia de Corinto eran los primeros destinatarios, pero por supuesto, como dice el versículo 2, que está enviada también a todos aquellos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Quiere decir que esta carta es para nosotros también. Ya dije que el apóstol pues escribió específicamente para la iglesia en Corinto. Y como les decía en uno de estos días a los estudiantes en el bíblico, una de las cosas que nosotros debemos tener claras para entender la palabra de Dios es que los autores bíblicos en un primer plano tenían en mente a una persona o a una iglesia, la cual pues recibía esa carta en ese momento. Eso es lo primero, de básico. No podemos nosotros comenzar a aplicar la palabra de Dios a una iglesia actual o a una persona en específico sin antes haber entendido quiénes eran los destinatarios originales. Pero luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, al abordar esta carta,
es aplicarlo a nuestra vida. Porque no tendría sentido que nosotros entendamos bien qué pasaba con Corinto, qué pasaba con los hermanos de aquel tiempo, cómo se comportaban ellos, y nosotros pues solamente nos quedamos expectantes viendo lo que pasó allá. No, hoy en día también hay que ver cómo somos nosotros, cómo nos comportamos, cómo se aplica esta palabra a cada uno de nosotros. De manera que los destinatarios entonces era Corinto, la iglesia de Corinto, pero somos nosotros hoy en día. Somos parte de los destinatarios. Lo tercero que quiero mencionar es la fecha. Se escribe allá por el año 55 después de Cristo, casi al final del ministerio de Pablo, allá en la ciudad de Éfeso. Desde ese lugar, él escribe su carta. Él escribe esta carta a los hermanos en Corinto. Por supuesto que al abordar el marco histórico, que es lo cuarto que menciono acá, hay que ver que él escribe esa carta a los hermanos que estaban en Corinto porque era una iglesia muy conocida de él. No eran extraños los hermanos, eran hermanos en Cristo, y aparte de eso eran hijos en la fe de él. Él había establecido esta iglesia en el segundo viaje misionero. Cuando él llega por primera vez a ese lugar, en Corinto, se establece iglesia. Por cierto, había pasado por Atenas y en Atenas no hubo mayor bendición en cuanto a creyentes. Solo algunos dice que recibieron al Señor a pesar de un gran discurso que él dio en Atenas. Algunos creen que fue el discurso teológico más bien ordenado. Si usted lo estudia en Hechos 17, se va a dar cuenta que Pablo usa ahí palabras pero muy elocuentes, y él pues les presenta el mensaje de salvación de una manera bien convincente, pero habían personas que a ellos no les interesaba eso. Ellos decían, hay que ver qué filosofía nos trae, hay que ver qué nueva idea viene él a compartir. No les importaba, a ellos les interesaba oír a los grandes hombres del pensamiento, de la sabiduría, y ellos solo andaban queriendo ver qué nuevo había. Pero cuando llegué a Corinto, ahí la cosa cambió. Habían personas más sensibles al Espíritu Santo, y fue así como se constituyó la congregación en ese lugar de Corinto. Pero ¿cómo era Corinto? Era una ciudad portuaria, una ciudad que estaba en las orillas del mar, y se dice que fue llamada ciudad cosmopolita, que lo que significa es una ciudad o una sociedad compuesta por personas de diferentes naciones, personas de diferente cultura. Desde ahí podemos entender la situación que se daba ahí, porque para entender los problemas de la iglesia hay que entender la situación de la ciudad. Se dice que era el paganismo lo que controlaba la ciudad, y había adoración a muchos dioses. De hecho, era parte de la cultura romana, lo que es esa ciudad. En los días de Pablo se dice que era la principal ciudad de la provincia de Acaya, así se llamaba ahí. Era una ciudad importante, tanto en la parte comercial, en la parte política, y por supuesto hoy lo vamos a ver en la parte espiritual o religiosa, como se le llama. Entonces, esa ciudad tan terrible, que se dice que llegó a tener por lo menos 12 templos paganos, 12 templos a diferentes dioses. Si recordamos en los estudios, pues se ve cómo los romanos heredaron de los griegos sus dioses. Por lo menos ellos tenían el dios de la guerra, el dios del amor, el dios del trueno, el dios de la lluvia, dios del sol. Bueno, para todos tenían un dios. Entonces constituían sus templos, y para ello había su sistema de adoración también. Se dice que en esos templos se podrían mencionar por lo menos unas 1000 prostitutas que servían en esos templos. Era parte de la adoración, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Parte de la adoración que ellos creían que daban a sus dioses eran cuestiones sexuales. Y ellos creían que de esa forma agradaban a su Dios. Entonces la condición en Corinto era terrible. Así se puede ver en el capítulo 18 de Hechos, versículos desde el 1 hasta el 18, donde se ve cómo Pablo llega por primera vez a esa ciudad y establece
la obra estando ahí. Lo otro que quiero mencionar es un panorama histórico, porque un panorama general, pudiéramos decir, para entender todo el texto de la carta a los Corintios, 16 capítulos, debemos tener un panorama general. Siempre se ha dicho que la mejor manera de enseñar es de lo más general a lo más específico, aunque algunos lo hacen a la inversa. Pero creo, con mis días que tengo de compartir el mensaje, que es mejor comprender primero las generalidades y luego las cosas más particulares o puntuales. En este caso debemos entender todos los datos generales de la carta, y al hablar de los 16 capítulos, hay que ver que la carta se divide en dos secciones importantes. Con eso creo que ya avanzamos mucho. Dos partes. De los capítulos 1 al 6, que es la primera parte, se tratan algunos problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Bueno, en el texto lo vamos a ver, que hubo una familia, unas personas que llegaron donde Pablo, no a chismear, sino a contarle la situación que estaba sucediendo para que Pablo pudiera tomar cartas en el asunto. Porque una cosa es, hermanos, hablar de una situación con el objetivo de divulgarla y que pues no ayudar en nada. Y otra cosa diferente es tratar algún asunto delicado, pero con el objetivo de que éste tenga una solución. Entonces a Pablo le informaron, una familia, ¿verdad?, las situaciones que se estaban dando. Es más, algunos llegaron hasta Éfeso para decirle a Pablo lo que sucedía. Y fue así como Pablo comienza a tratar algunos asuntos. Desde el capítulo 1, decía, hasta el 6, se tratan asuntos como, por ejemplo, las divisiones en la iglesia. Vamos a ver en esta carta cómo no se dice que los predicadores tuvieran problemas, sino más bien se dice que las personas estaban partidizándose en cuanto a un predicador u otro, ¿verdad? Veían cualidades en uno y decían, él es así, es así. Pero luego veían cualidades en otro y decían, no, él es mejor porque es así y es así. Entonces, habían algunas cuestiones que la iglesia no entendía bien todavía. Pero aparte de esas divisiones que se estaban dando, las cuales son vistas propiamente en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3 principalmente, se estaban dando otras situaciones como desórdenes en la iglesia. Y esos desórdenes tendrían que ver con varias cuestiones, pero principalmente con la parte de la inmoralidad sexual. Se estaba dando mucho. Y en el capítulo 5 se aborda de manera puntual. Había un muchacho que específicamente pues dice que se había metido con una madrastra. Y ese asunto, al parecer, los corintios no lo trataron bien. Cuando se da una situación en la iglesia, por supuesto que hay que tratarla. Entonces, no se debe dejar así por así. Entonces, Pablo escribe en parte para hablar acerca de ese asunto. Pero también, aparte de la inmoralidad sexual, que también lo aborda en el capítulo 6 al final, aparte de eso, habían otras cuestiones como pleitos entre hermanos. Habían unos que acusaban a otros, y no crea que eran cuestiones así solamente, que me vio mal o no me saludó, que son cosas a veces que la gente hoy le da bastante importancia. No eran cuestiones así, sino que eran cuestiones legales, cosas a veces que alguien le quitaba algo a otra persona, eran hermanos, eran de la iglesia, pero se estaban dando cosas. Y dice el texto que Pablo no les escribe a ellos como espirituales, sino dice, yo les voy a escribir a ustedes como carnales. Todavía ustedes no son espirituales, les dice Pablo. Entonces vea que la cuestión era dura. Incluso esos problemas que se daban de cuestiones legales o litigios que se le llama, dice que iban hasta parar a los tribunales. Allá iban a acusarse los hermanitos. Allí iban ellos. Entonces Pablo les censura fuertemente en la carta y les habla acerca de la forma correcta de tratar esos asuntos. Pero aparte de eso, de lo que se estaba dando en todos los problemas que se tratan en la parte primera de la carta, luego tenemos la segunda sección de la carta. Y esa segunda sección tiene que ver ya
con la parte de la respuesta que Pablo va a dar a algunas preguntas que les hicieron. Porque se dice que le habían enviado una carta antes los corintios a Pablo. En este caso eran los corintios que escribieron una carta y se la enviaron al apóstol. Y le dijeron, Pablo, explíquenos este asunto. Y hermanos, quiero decirles con toda humildad que no es que seamos grandes versados en la palabra de Dios, pero por algo el Señor nos ha puesto al frente. Si hay algún asunto que usted no comprende o que usted quisiera saber, acérquese con toda, ¿cómo se puede decir? Confianza, o al pastor de la iglesia o a los líderes, porque por algo han sido puestos los líderes también. Ellos tienen madurez y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es mejor saber algo, que nosotros tenemos algo, alguna duda, y preguntar y saberlo, a quedarnos con la duda todo el tiempo. Entonces los corintios le preguntaron varias cosas a Pablo, y del capítulo 7 hasta el 16 se contestan esas preguntas. Resumiendo, podemos decir que entre esas preguntas que los corintios hicieron, le preguntaron acerca de las situaciones del matrimonio. Creo que en esta carta vamos a aprender mucho, porque las cuestiones referentes al matrimonio deben de estar claras en la iglesia. Si no, pues cada quien va a hacer como se le antoje, y eso no es así. Allá afuera sí, ¿verdad? La gente hace como quiere, ¿verdad? Si esta es ya mi muchacha, la tomo, me la llevo y punto, ¿verdad? Pero en el Señor no es así. Entonces hay que ver, ¿verdad? Cómo es la forma correcta que el Señor dice en su palabra. Entonces, las situaciones matrimoniales, capítulo 7 principalmente. Pero luego también se habla de otro tipo de preguntas referentes a la libertad cristiana. ¿Cómo es que los creyentes debían comportarse? Capítulos 8, capítulos 9 y capítulo 10 hablan acerca de la libertad. Nosotros somos libres en Cristo, hermanos. Él nos ha libertado. Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Sin embargo, la libertad muchas veces pudiera tomarse como un libertinaje, ¿verdad? Porque entendido mal, la gente puede decir, bueno, Cristo ya me libertó, entonces, ¿quién me puede detener? ¿O quién me puede poner reglamentos? ¿Quién me puede decir qué es lo que yo voy a hacer? Y esa no es la libertad que la Biblia habla. La Biblia habla de libertad, pero en el sentido de que libertados del pecado, libertados del diablo, libertados de las opresiones del mundo. Y hoy somos libres, no tenemos esas cargas. Hoy podemos servir al Señor libremente. Entonces, no podemos permitir que nuestra libertad, como Pablo lo va a desarrollar, pueda a otras personas alejarlas del Señor. Porque si por mi libertad yo hago muchas cosas que aunque yo crea que son correctas, pero van a dañar a otra persona, tengo yo que abstenerme. Entonces, preguntas acerca de la libertad. 3, le preguntan también acerca de las cuestiones de la adoración pública. Este tema, pues hay que pedirle mucho al Señor, porque aquí vamos a enfrentar con algunas cosas o vamos a abordar algunas cosas que probablemente algunas personas no van a estar ni de acuerdo siquiera. La adoración pública, ¿cómo debe de ser? La oración, ¿cómo debe de ser cuando adoramos aquí en comunión? ¿Cómo debe de ser el comportamiento de las hermanas? ¿Cómo debe de ser el comportamiento de los hombres? ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor? Entonces esa parte, el capítulo 11, se habla acerca de la adoración pública. También le habían preguntado cuestiones referentes a los dones espirituales, que es muy importante en la carta. Capítulos 12, 13 y 14. Se habla acerca de los dones. Ese tema sí ya lo hemos desarrollado en otras oportunidades, pero no está de más hoy que lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Y por último, le hicieron preguntas en cuanto a la resurrección de los muertos. Claro, este tema hoy para usted y para mí, eso es claro. Si le preguntan a usted y usted cree en la resurrección, le va a decir amén, ¿verdad? Porque Cristo resucitó. Hemos visto que Él ha prometido en su palabra que así como Cristo resucita y para ya no morir, hablo de esa resurrección, también los creyentes, dice la palabra, que van a resucitar.
Entonces no tenemos problema, pero los corintios sí tenían algunos problemas, algunos inconvenientes para creer en la resurrección, porque era en el contexto griego y para ellos la materia era mala y el momento de la muerte física para ellos era lo mejor. Como quien dice, nos libertamos de la cárcel, así lo tomaban ellos, que el cuerpo era malo. Y si usted oye predicar a algunos hoy de esa forma, estamos en un error. Porque viene el pensamiento griego y le hace ver que el cuerpo es malo, cuerpo sucio, dicen algunas personas. No saben, ¿verdad? Porque el cuerpo es santificable para el Señor. Dice la Biblia que es el templo y es la morada del Espíritu Santo. Y dice que viene el momento cuando, aunque muera este cuerpo, vaya a la tierra y se deshaga, vea cómo es de importante el cuerpo. Dice que Dios lo va a resucitar de nuevo. Entonces, claro que lo va a transformar, eso es una realidad. Pero Dios resucita el cuerpo de nuevo. Entonces, el cuerpo no es malo, ¿verdad? No es malo, es importante. Cuando sea la resurrección, entonces se va a completar la redención del ser humano. Bien, habiendo dicho eso, entonces, entremos al texto bíblico de lo que hoy leíamos. Dice el apóstol Pablo, veamos la parte del destinatario. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Pablo, ¿cómo hemos visto su vida, verdad? En el libro de Hechos, ¿cómo hemos visto la forma de que Dios lo llama a él, un apóstol? Para convertirse en un apóstol, por supuesto, que tuvo que pasar un tiempo. Así como los 12 originales que fueron instruidos, que fueron enseñados por el Señor directamente, Pablo en este caso, ¿verdad? Mediante revelaciones, mediante encuentros personales con el Señor, recibe la instrucción de igual forma. Ahora, un apóstol es un enviado, pero no cualquier enviado, no nos vayamos a equivocar. Porque a veces las personas para desvirtuar los ministerios dicen, no, apóstol sencillamente significa enviado. Cuidado, cuidado, porque usted puede decirle a un hijo suyo que vaya a hacer alguna situación y no por eso es un apóstol, ¿verdad? O alguien pudiera enviar a otra persona para que realice una función y no por eso es un apóstol, ¿ya? En este caso, hablando de ministerios, hablando del apostolar, por ejemplo, es una persona con una autoridad, hermanos, única, con una autoridad particular. Cuando hablamos de los ministerios, hablamos de características y esas personas no eran cualquiera en el sentido correcto, ¿verdad? No es que denigremos a nadie, pero eran personas con características muy claras que les hacían ver diferente a las demás personas. Un apóstol no es una persona cualquiera. Un apóstol, perdón, es una persona con una autoridad sin igual. Una persona que había visto a Cristo resucitado. Una persona que realizaba milagros y sanidades. Una persona que cuando predicaba se convertían muchas personas. Una persona que establecía iglesias en diferentes lugares. Una persona, hermanos, que de verdad se veía el amor de ella hacia las personas. O sea, un apóstol no es cualquier cosa. Si hoy muchos se autodenominan apóstoles, yo creo que ahí está el primer error. Porque no es que alguien diga soy apóstol, sino más bien hay que ver las credenciales que la persona tiene. Eso es. Y claro que tiene que haber autoridades que dan testimonio, que le establecen y que lo constituyen en lo que diga ser la persona. Entonces Pablo fue enviado directamente por el Señor. Quizás el tiempo no nos alcanzaría para ver los pasajes, ¿verdad? Donde él habla de eso. En Gálatas 1, por ejemplo, donde él testifica, en 2 Corintios 11 y 12 de igual forma, o el llamado original en Hechos, capítulo 9, cuando él lo cuenta de nuevo en el 22 y cuando él lo comenta de nuevo en el 26. Entonces es un apóstol claro, y aunque muchos su autoridad la demeritaban, porque en esta carta y en la segunda, para ser más claros, se ve cómo la autoridad del apóstol era atacada. Él defiende sus credenciales y él manifiesta ser quien es. Entonces Pablo dice que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Nadie puede establecerse a sí mismo. De hecho, ¿verdad? Los pastores, que es lo que más conocemos hoy nosotros, los pastores no se han establecido ellos solos. No aparece de repente alguien y dice, yo soy pastor. Ah, ¿y usted quién es? No, es que yo soy pastor. Pero ¿cuál es su iglesia? No, es que yo así me muevo, ¿verdad? Pero yo soy iglesia, yo soy pastor. ¿Y quién lo constituyó a usted? No, es que a mí el Señor, pues, el Señor Jesucristo es el que me establece. Cuando oímos esas cuestiones, desde ahí alguien sabio entiende que esa persona no es lo que dice ser, ¿verdad? Sino que hay autoridades en las iglesias que son las que delegan y son las que establecen, ya sea en una iglesia local, como se le llama, o en una iglesia filial. En este caso, pues nosotros somos una iglesia filial y nos debemos a las autoridades, uno, de la iglesia central y dos, de las autoridades a nivel nacional e internacional. Así es como nosotros funcionamos. Entonces, las autoridades son establecidas por Dios. Por eso dice el apóstol que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso sigue siendo así. Por eso es que no nos equivoquemos, hermanos, todos. Quisiera en el Señor, pues, ser muy claro y sincero con ustedes y a la vez, pues, con todo amor digo esto. No nos equivoquemos porque a veces pudiéramos decir, no, es que a veces las personas rechazan la autoridad y quizás piensan que la autoridad establecida, dicen ellos, nos quiere oprimir. No, hermanos, las autoridades son puestas por Dios, sea que sea un hombre grande, blanco, moreno, o que sea pequeño, pelo así, ¿verdad? Algo raro, pero es puesto por Dios. Así es, hermanos. Entonces, a veces las personas dicen, no, dice, los privilegios no los del hombre, los privilegios los da Dios. Y cuando decimos eso, muchas veces lo que queremos hacer es votar la autoridad que Dios ha establecido en un lugar, ¿verdad? Eso no es correcto. Es Dios el que establece las autoridades, eso ya lo dejé bien claro. Pero ¿cómo lo hace Dios? A través de las autoridades que Él mismo ha delegado. Entonces, si alguien tiene un grado de autoridad en una congregación, por ejemplo, en la nuestra, ¿verdad? Y que llegáramos a decir nosotros, ¿verdad? No es que a mí Dios me ha puesto y que yo no soy de los hombres y aquí ya. Entonces, con eso nosotros queremos decir que nos rebelamos a la autoridad, ¿verdad? Y como que si Dios no ha usado a la persona para darnos esa autoridad, ¿verdad? Eso es un error. Entonces hay que entender bien lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que Pablo se establece y él dice, a mí quien me puso es Dios. Soy apóstol por la voluntad de Dios, dice él. Y el hermano Sóstenes es el otro que dice. ¿Quién era Sóstenes? Bueno, allá lo encontramos en la primera carta a los Corintios. Quiero que lea conmigo el capítulo, en Hechos. En Hechos 18, como estoy hablando de Corintios, Hechos 18, vean lo que dice el versículo número 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, estaban en Corinto. Como usted sabe, toda la gente se volvía en contra de los hermanos. Pero este Sóstenes dice que era el principal de la sinagoga y en este caso, por haberse convertido a Cristo, tuvo problemas. Y las autoridades, pues, lo golpearon, lo atacaron y a los demás no les importaba nada. Dice. Pero él después se vuelve y se convierte en uno de los fieles seguidores de Pablo. Y según vemos hoy, es un escriba, es uno de sus amanuenses, de los que escriben sus cartas. Entonces Pablo, considerando que era un corintio o alguien de ahí del lugar, cuando envía su carta, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, como quien dice, él está conmigo. Presenta al hermano. Pero hablemos de los destinatarios. Dice que la carta es dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, la carta no fue dirigida a la ciudad. Ya dijimos que era corrupta y era depravada, sino la carta fue dirigida a los hermanos, a la iglesia de Dios
que estaba en ese lugar. Pero luego dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dos calificativos les da a esos hermanos de Corinto. Dice que son santificados en Cristo Jesús. Detengámonos en esa parte y veamos nosotros quiénes somos también. ¿Por qué dice que ellos eran santificados? Esa expresión no se refiere en este caso a lo que nosotros hacemos, guardarnos para el Señor, tratar de no pecar, tratar de no contaminarnos con las cuestiones del mundo. En este caso se refiere a lo que Dios había hecho con ellos, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Dios ha hecho muchas cosas, pero lo primero que Él hizo, como dije hace un rato en la introducción, nos aplicó su sangre. Y esa sangre derramada por nosotros y aplicada a nosotros nos ha hecho alguien diferente. ¿Dónde estábamos? En el mundo. ¿Qué hizo el Señor? Nos apartó. Quiere decir que hoy nosotros ya no somos así, aunque se oiga algo feo, pero no somos del montón. No somos cualquier persona. Hoy nosotros somos los santos, los santificados. La sangre de Cristo fue esparcida en nosotros, por decirlo de alguna forma. El Espíritu Santo nos selló a cada uno de nosotros. Nos ha llenado de una manera tal que nosotros hoy ya no vemos las cosas del mundo o ya no somos atraídos fácilmente a eso, sino que hoy tratamos de hacer la voluntad de Dios. Hoy somos personas diferentes. Hoy ya no somos del mundo. Hoy estamos aquí en otro lugar y hoy la Biblia nos llama los santos. Somos parte de la iglesia. Somos parte de los santificados. No sé si nos estamos alegrando en esta mañana, hermanos, pero ser parte de la iglesia es lo mejor que nos ha podido pasar hasta este día. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Ser parte de la iglesia no la debemos a nuestra inteligencia. Ser parte de la iglesia no lo debemos a que nosotros hayamos dado un pago o a que nosotros hayamos tenido algunas cualidades. Dicen algunas personas, algo tuvo que haber visto el Señor en mí para llamarme. No. Vio, y si vio algo, quizás no es contradecir, pero si vio algo en mí, vio mi miseria. Pero si vio algo en mí, vio que estaba arruinado. Si vio algo en mí, vio que estaba condenado. Y Él tuvo misericordia y por eso es que metió su mano maravillosa, me rescata, me limpia y me hace parte de su pueblo. Y eso con cada uno de nosotros. ¿Cuántos bendecimos al Señor, hermanos? Porque Dios no ha visto nada. Así como cualidades, ¿verdad? Que quizás Él, pues, tiene esto, ¿verdad? De bonito. Quizás Él se va a comportar de esta manera. Algunas personas dicen, no, es que Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer. Claro que Él sabía. Pero esto Él lo ha hecho. No es cuestión de que porque Él sabía que nosotros íbamos a hacer algo. Eso no. La omnisciencia de Dios, por lo menos este servidor, no la considera de esa forma. Sino que Dios mismo prepara las cosas que los creyentes vamos a hacer. Dice que fuimos salvos. ¿Cómo dice el Señor? Mire lo que dice a los Efesios. Efesios 2. Por cierto, que ese pasaje es conocidísimo. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no hicimos nada para que Dios nos salvara, pero una vez salvados, ya la persona es diferente. Algunos dicen, no, pero por obras nadie se salva y entonces no hace nada en la obra de Dios. Y entonces su conducta sigue siendo pésima. No, dice que no somos salvos por obras, no hicimos nada para ser salvos, pero una vez que el Señor nos llama, nos rescata, nos limpia con su sangre, hoy la vida de nosotros, hermano, es diferente. Y cada persona no necesita que lo obliguen,
no necesita que lo opriman, no necesita que le digan tanto porque su corazón rebosa de alegría, de gratitud en el Señor y es incansable. Un verdadero creyente así es, hermano. Entonces, es Él el que nos ha santificado. Si volvemos a Corinto, a estos cristianos se les llama santificados en Cristo Jesús. Se les llama también a ser santos, llamados a ser santos. Dije hace un rato que lo primero no se refería a lo que nosotros hacemos, pero esta segunda parte sí. Llamados a ser santos, dice. Si Cristo nos santificó, si Él nos apartó del mundo y nos hizo parte de la iglesia, hoy dice que somos llamados a ser santos. A los tesalonicenses, ¿qué les dice el Señor? En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Vea cuál es el deseo de Dios para los tesalonicenses y por supuesto también para nosotros. Vamos a ver. Es capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, ¿qué dice el Señor? La voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, que nos apartemos de todo lo que sea pecado, no solamente cuestiones sexuales, sino toda cuestión que venga y nos quite a nosotros ese título de santo. Problemas, ¿verdad? Enemistades y cuestiones que se están hablando ahí. Entonces dice, nosotros somos llamados a ser santos. Él nos santificó, nos hizo aparte, pero hoy nosotros debemos participar, contribuir con el Señor. Esa es la verdad bíblica. No podemos confundir las cosas. Ahora, ¿qué más dice en ese pasaje? En 1 Corintios 1:2. Dice que es a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ¿qué más dice? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el énfasis es que no era solo para la iglesia de Corinto, sino que era también para cada uno de todos nosotros, porque invocamos el nombre de Dios. En este lugar, y todos los hermanos que en diferentes congregaciones invocan el nombre del Señor, dice que nosotros también somos parte de los beneficiados por el sacrificio de Cristo. Entonces, a nosotros nos atañe también. Lo tercero que quiero que veamos acá es el saludo que les envía. Un saludo corto, por cierto. Un saludo corto. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Hermanos, hablar de la gracia, por supuesto que es solo mencionarla hoy, ¿verdad? Porque la gracia es algo que tendríamos que desarrollarlo en un tema por aparte. Solamente valga decir que nosotros, antes de Cristo, estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, estábamos, dice la Escritura, lejanos a los pactos, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza en este mundo. Esa era la realidad. Pero hoy dice que hemos sido hechos cercanos. Dice que hoy somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Mire qué bendición. Entonces, todo lo que antes era un impedimento para nosotros y que al final iba a parar en la condenación, hoy eso ha sido revertido. Hoy nosotros somos algo especial y como dice Pedro, que somos un linaje escogido, una familia escogida, una nación santa, un real sacerdocio,
un pueblo escogido por Dios, llamado, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es una bendición. Solo quiero leerle un pasaje más. Tito 3. Y se va a dar cuenta cómo Pablo le enfatiza a Tito la forma como nosotros éramos antes. Tito capítulo 3. Dice el versículo 3 también, porque nosotros también éramos en otro tiempo, mire cómo éramos. Dios mío, esa lista es terrible. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Con solo esta palabra ya nos mató, ¿verdad? Éramos insensatos. O sea, una gente sin prudencia, una gente mala, necios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Todo eso era la lista de lo que éramos. Pero el 4 es maravilloso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Dios? Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos pudieran glorificar a Dios por toda esa maravilla que Dios ha hecho, hermanos? ¿Cuántos le podemos exaltar su nombre maravilloso? Éramos terribles, como se describe ahí, para que no nos creamos hoy, ¿verdad? Para que no menospreciemos a una persona que todavía no conoce al Señor, o cuando alguien enfrenta una situación dentro de la iglesia, para que no, hermanos, nos creamos nosotros las personas intocables o una persona impecable. Dios dice que nosotros también éramos en otro tiempo, mas hoy el Señor nos ha hecho algo diferente. Entonces, vivamos así, y aquellas personas que necesiten, ¿verdad?, una palabra, vayamos con una palabra, no destructiva, sino una palabra de aliento a esa persona. Entonces, la gracia de Dios ha hecho todo eso. Por eso el apóstol los saluda y les dice: gracia y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La paz solamente puede venir como resultado de la gracia de Dios. No puede tener verdadera paz una persona que no haya rendido su vida al fiel Salvador. La verdadera paz se disfruta solamente en Cristo. Los países se ponen en paz, dicen ellos a veces. Gente que ha tenido conflictos, dicen, se ponen en paz. Pero solo el verdadero creyente puede tener paz con su Dios. Solo un creyente verdadero puede sentir paz de verdad con su prójimo, porque la paz de Dios es la que gobierna su vida. Y Él ha dicho que en lo que dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todas las personas. Así que, hermanos, que el shalom de Dios esté con nosotros. La paz de Dios que gobierne nuestros corazones. Sé que va a ser de bendición esta carta, que Dios pues nos continúe ayudando. Cerremos nuestros ojos, digámosle: Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, mi Rey, mi Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, pues tú, Señor, nos permites el poder adorarte, poder exaltarte, Señor. Danos la fuerza necesaria, Señor. Permítenos el poder vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra bendita. Sé que tú tienes propósitos, sé que tú tienes planes para nuestra vida, mi Señor. Y tú nos has constituido como hijos tuyos. Somos tu iglesia amada y queremos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Llévanos siempre,
Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y que cuando enfrentemos, Señor, adversidades, podamos recordar que tú has hecho una obra preciosa, que tú has hecho una obra grande, Señor, y no podemos dar marcha atrás, no podemos regresar, no podemos estancarnos. Tú quieres, Señor, que avancemos hacia adelante, sin detenernos, hasta llegar, Señor, un día a la meta final. Mi Dios, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.